Buenas noches, doctora y compañeros. Soy el estudiante Ademar Hurtado Paravicini y a mi grupo le tocó exponer el síndrome de Brown-Séquard, que es una lesión neurológica poco frecuente que ocurre por la hemisección de la médula espinal, lo que da lugar a la debilidad y parálisis de un lado del cuerpo y a la pérdida sensorial del lado opuesto. Este síndrome se debe en la mayoría de los casos a un traumatismo, pero también puede producirse por una hernia discal, un hematoma o un tumor. La presentación clínica es consistente con el daño ipsilateral de los tractos córtico-espinales y de las columnas posteriores, produciendo debilidad, pérdida de la propiocepción y de la sensación de vibración, por debajo del nivel de la lesión, y síntomas de la columna anterior contralateral debido a la afectación unilateral del tracto espinotalámico, produciendo pérdida de la sensación de dolor y temperatura. El diagnóstico se confirma mediante una resonancia magnética. El tratamiento depende de la etiología y el sitio de la lesión, y la intervención oportuna se asocia a un pronóstico y recuperación favorable. En la epidemiología, podemos decir que este síndrome es muy raro, ya que se encuentra entre un 2 a un 4% de todas las lesiones medulares, con una incidencia mayor en los hombres, y se encuentra en una edad promedio de los 40 años. Si hablamos de anatomía, en una vista transversal, la médula espinal muestra una sustancia blanca que rodea la sustancia gris. La sustancia gris está dispuesta en forma de H, y la sustancia gris está formada por una asta anterior, asta posterior y una asta lateral. La sustancia blanca tiene tractos ascendentes y descendentes en la médula espinal periférica. Las columnas anterolaterales ventrales contienen un tracto córtico-espinal anterior, un fascículo longitudinal medial, un tracto espinotalámico lateral y un tracto espinotalámico anterior. Las columnas laterales tienen un tracto córtico-espinal lateral, un tracto córtico-rubral, rubroespinal y un tracto espinocerebeloso. Las columnas dorsales tienen un fascículo grácil y un fascículo cuneiforme. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Estudiante Maciel Parry Torres y les voy a hablar sobre la etiología. Las causas más frecuentes del síndrome Brown-Séquard pueden ser lesiones que son penetrantes, pero también puede haber lesiones que no son traumáticas. Entre las causas traumáticas puede ser una lesión penetrante por cuchillo o causa de una puñalada en la región cervical, o también puede ser causada por la lesión por un disparo de bala en la columna vertebral, o también puede ser ocasionado por un accidente automovilístico. También puede ser causada por una caída, causando lo que es una fractura vertebral. Entre las causas no traumáticas podemos hablar de una esclerosis múltiple, desmineralización, una hernia de disco vertebral, también puede ser causada por tumores primarios o también pueden ser metastásicos, también puede ser causado por un hematoma epidural, espinal o una mielitis transversa, también puede ser ocasionado por infecciones como la tuberculosis, meningitis, sífilis. Ahora, pasando al siguiente punto, hablando sobre la fisiopatología de este síndrome Brown-Séquard, podemos hablar que los tractos ascendentes y descendentes de un lado de la médula espinal se van a lesionar. Por consiguiente, van a desarrollarse lo que son hemorragias petequiales en la sustancia gris una hora después de la lesión. La sustancia blanca es afectada entre la tercera y la cuarta hora después de la lesión. Entre las 24 a 36 horas después de la lesión puede ocasionar lo que es una necrosis hemorrágica. Y esto va a causar un daño extenso en las fibras mielinizadas y en los tractos largos. Y por consiguiente va a pasar a una discontinuidad en la corteza somatosensorial primaria y en el área motoria suplementaria, lo que va a ocasionar una disminución clínica de la sensibilidad. Paso a lo siguiente, mi compañero. Prosiguiendo con esto, vamos a hablar sobre la clínica del síndrome de Brown-Séquard. Esta condición está dada por la hemidisección de lo que vendría a ser la médula espinal o el daño de la otra mitad de la médula espinal. Las vías dañan las vías neuronales, entonces vamos a ver que se va a presentar con la pérdida de sensaciones y la pérdida de función muscular. Específicamente va a haber daño en lo que vendría a ser el tracto córtico espinal, el tracto espinotalámico y el tracto de las columnas dorsales ascendentes, sobre todo. Vamos a ver que el tracto córtico espinal, al ser un tracto de eferencia motora, vamos a ver que vamos a tener hemiplegia del mismo lado ipsilateral, una parálisis flácida y una parálisis espástica, que va a estar por debajo del nivel de la lesión. Otro, vamos a tener lo que vendría a ser el daño al tracto espinotalámico, que vendría a ser que este generalmente va a ser el que lleve las señales de tacto fino, la presión, la vibración y la propiocepción. Entonces, al ser dañados este y
Esto, vamos a ver la pérdida de esos por debajo del nivel de la lesión. Por último, vamos a tener lo que vendría a ser el daño de las columnas dorsales, que se va a generar por el lado contralateral. Vamos a ver que va a haber una pérdida de dolor, una pérdida de temperatura y de tacto crudo o de tacto grosero. Cabe recalcar que a esta clínica también se le puede presentar lo que vendría a ser el signo de Babinski positivo. También aquí cabe recalcar que si está por encima del nivel de T1, se va a presentar asociado a un síndrome de Horner por el daño a lo que vendría a ser la cadena simpática. Continuando con la exposición y personas hablar acerca de lo que es el diagnóstico de síndrome de Bronce-Quart. El síndrome de Bronce-Quart, como he mencionado anteriormente, es lo que es la hemisección medular, que abarca parte de los síndromes de medulares ya lesionados como tal, ¿no? Que se van a encontrar de forma incidente, que es importante como tal diagnosticarlos oportunamente. En cuanto al diagnóstico, generalmente es netamente clínico, pero también es importante conocer lo que es la parte etiológica, el agente causante que esté desencadenando como tal el cuadro clínico del paciente, ya sea lo que es una causa traumatológica o no traumatológica o infecciosa. Entre las traumáticas como tal, que se van a encontrar de forma frecuente, van a ser lo que son las lesiones por un objeto cortopunzante por encima de la primera vértebra torácica. Ya lo que es muy importante, como tal, lo que es el área de lesión como tal, debido a este se va a llegar a repercutir en cuanto a la clínica del paciente de forma independiente, ¿no? Podemos ver lo que es entre las causas no traumáticas, la esclerosis múltiple, disco entre tumores y entre otros, y las infecciosas como tal, lo que es la TB, la tuberculosis, la meningitis, la sífilis, que se han llegado a exacerbar y han llegado a complicarse como tal. Podemos llegar a ver lo que es en este cuadro, el que está de rojo, justamente lo que es el nivel de lesión, que es más importante en cuanto al diagnóstico como tal y para el diagnóstico diferencial, entre otros, ¿no? Entre este tipo de pacientes que van a llegar a presentar lo que es una pérdida ipsilateral de la propiocepción, de la sensibilidad vibratoria, y también puede presentar lo que es una, o no es que puede, sino presenta lo que es una pérdida contralateral de lo que es la sensación del dolor y también lo que es la temperatura. Como he mencionado, que es la pérdida sensorial y la pérdida motora. ¿Vale? Y que se va a encontrar acompañado con el síndrome de Horner. En cuanto a la parte semiológica, este se va a encontrar con una miosis, una autosis, una anhidrosis como tal, que va a ser específico lo que es el síndrome de Bronce-Quart. Para llegar a confirmar nuestro diagnóstico como tal, ya una vez de haber realizado lo que son los antecedentes y el examen físico como tal, ya fue de forma exhaustiva, viendo aparte incluso se llega a manejar lo que es un test para evaluar justamente la parte propioceptiva del paciente y la parte motora, vamos a llegar a tenerlo con un diagnóstico presuntivo de parte de lo que es el examen físico. Poder llegar a corroborarlo justamente con un examen de gabinete, ya vieron lo que es un análisis de laboratorio, para llegar a descartar etiologías infecciosas prioritariamente. Y lo que son las pruebas imagenológicas, específicamente se utiliza lo que es la resonancia magnética, que es el gold estándar, por decirlo así, para lo que es la detección de lesiones medulares como tal. En caso de que se encuentre contraindicado por esa zona de resonancia magnética, se llega a utilizar lo que es una miografía por tomografía computarizada, o también se podría realizar lo que es una geografía para determinar las malformaciones vasculares, el cual podría estar llegando a desencadenar también lo que es este cuadro, dependiendo del paciente, ¿no? Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero, quien nos está hablando acerca de lo que es el tratamiento del síndrome de Bronce-Quart. Gracias. Bueno, mi nombre es Gensi Mamani y voy a continuar con la exposición. El tratamiento. Podemos realizar la debridación de la herida. También podemos realizar la farmacoterapia. Podemos administrar la vacuna antitetánica en caso de presencia de una herida. Antibióticos para prevenir la infección como antibiótico, como tratamiento profiláctico en pacientes que tengan traumas penetrantes. Tratamiento del dolor, vamos a realizarlo con analgésicos. El baclofeno podemos utilizar para la espasticidad muscular. Podemos realizar la fisioterapia. Con el fin, vamos a promover la movilización y la deambulación asistida por dispositivos. Vamos a esto para mantener la fuerza de los músculos neurológicamente intactos, prevenir el daño de las articulaciones y mantener un rango de movimiento para establecer una rutina para las actividades diarias. También podemos realizar la cirugía. En caso de que tengamos un síndrome de Bronce-Quart, secundario a un tratamiento acompañado de fuga de líquidos cefalorraquídeos, retención de cuerpos extraños, compresión de la médula espinal.
Vamos a realizar la reducción y descompresión de la médula espinal en caso de que esté comprimido la médula espinal. Bueno, las principales complicaciones que podemos encontrar son la hipotensión, el shock medular, después del traumatismo, que va a producir una parálisis motora con pérdida inicial, eh, pero recuperación gradual de los reflejos. Este no es un shock neurogénico. Podemos tener también depresión, embolia pulmonar, esto por la inmovilidad prolongada, infecciones pulmonares y del tracto urinario.